concluimos el libro de Colosenses, esta epístola, que es una de las que Pablo escribe en la prisión. Y justamente últimamente me estoy dando cuenta, igual que Pablo piensa en los demás, yo ahora mismo estoy pensando en Pablo. Y me preocupo por Pablo ahora mismo porque pienso, claro, o sea, es muy bonito ver el cómo él daba ánimos a todos los demás y sin embargo él estaba en una situación horrorosa. Pero sí que es verdad que obviamente Pablo también recibía ánimos de una forma u otra. Entonces es muy bonito también esa valentía que él tenía, porque él podría haberse callado muchas cosas para evitarse muchas otras. Sin embargo, él seguía defendiendo la verdad y seguía compartiendo a Cristo, porque él se sintió amado y él quería compartir ese amor. Porque Pablo no siempre fue cristiano, de hecho él era un judío muy estricto. Él pertenecía a una de las sectas más famosas que eran los fariseos, que sí, que tal vez cumplían la ley al pie de la letra, pero realmente se estaban olvidando de lo realmente importante, que era Dios, o sea, Dios y los demás. Fijaos cómo Jesús, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, solo pide una cosa, o sea, resume la ley en un solo mandamiento. Y Él nos da el mandamiento del amor, el amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Cristo? Con un amor totalmente completo, con un amor totalmente entregado, con un amor totalmente perfecto, siempre pensando en los demás antes que en Él y siempre apoyándose en Dios. Entonces, pues aquí una palabra que resuena muchísimo es plenitud y amor. O sea, fijaos cómo él, Pablo, nos está diciendo que no aspiremos a las cosas que se acaban, a las cosas que son temporales, sino que aspiremos a las cosas eternas. Buscad, aspirad a las cosas de arriba, a las cosas del cielo. También nos habla de las virtudes, como son la fe, la caridad, y estas dos están fundamentadas en la esperanza. Luego, que perseveremos en la oración. Él continuamente da gracias, y fijaos en la situación que está, como para dar gracias, pues él aún así daba gracias a todos los demás. Luego también él pedía por ellos. Y algo que nos demuestra este libro es que no necesitamos conocer a alguien para rezar por esa persona. Pablo no conocía a los colosenses, aún así le informaron de la situación de los colosenses y él rezaba por esas personas y se preocupaba por personas que ni conocía. Y esto muestra el corazón de Pablo. Nos habla de que la palabra de la verdad es el Evangelio y de que el Evangelio, en ese tiempo, cuando Pablo estaba escribiendo la carta, estaba fructificando y creciendo cada vez más y más y se iba expandiendo. Luego, él pide, como os decía, por la plenitud del conocimiento, plenitud de la inteligencia. Él quiere que sepamos, Él quiere que nos nutramos, Él quiere que crezcamos, que maduremos como persona, que nos informemos, que estudiemos, porque es importante, todo es importante para que no nos engañen. Él habla de proceder de una manera digna ante el Señor. ¿Y cómo? Pues agradándole, fructificando, creciendo. Anima a ser constantes, valientes, a dar con alegría. Y vemos cómo su enfoque siempre es Jesús. Si tenemos el enfoque puesto en Jesús, es todo lo que necesitamos para que todo lo demás vaya bien. E incluso en los momentos más difíciles, como le sucedió a Pablo, estaremos bien y nos sentiremos ayudados y apoyados, porque aunque no lo veamos, en los momentos más difíciles somos ayudados y somos apoyados por Dios. Y Él está ahí con nosotros. Eso es algo objetivo. Él soportaba luchas, ayudado por la fuerza de Cristo, al igual que sus compañeros. Y habla de la oración como una lucha, como un arma de batalla. Habla de que estemos unidos en el amor, unidos a la cabeza. La cabeza es Cristo y el cuerpo somos todos nosotros. Imaginaos un cuerpo humano, pues que debemos de estar unidos a la cabeza. Advierte, como os decía, para que nadie les engañe. Habla de consolar, porque todos necesitamos ser consolados y también necesitamos consolar a los demás. Nos invita a vivir, permaneced arraigados, edificados según Cristo, en Cristo. Mirad, que nadie os esclavice. Dios nos dio la libertad y Dios lo que quiere es que seamos libres. Y había muchas personas que se aprovechaban de los demás
para que fuesen sus esclavos, o incluso sin darnos nosotros cuenta, somos esclavos de nuestros deseos, de nuestras pasiones. Pues aquí Pablo está diciendo, fijaos que nadie os esclavice porque habéis sido hechos libres y esto es lo que Dios quiere. Cristo murió por nosotros para darnos libertad, para quitarnos todas esas cargas de nuestros pecados y que andáramos con esa ligereza. De nuevo destaca el crecimiento. ¿Cómo alcanzar la plenitud? En Cristo, porque Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. El bautismo, que en el bautismo, cuando nosotros nos bautizamos, somos sepultados con Cristo. Y la fe en la fuerza de Dios, con ellos somos resucitados con Cristo. Hemos sido pasados de la muerte a la vida. Él nos ha vivificado y además hemos sido perdonados. Por eso se nos invita tanto a que nos despojemos de ese hombre viejo, es decir, que te desvistas de ese hombre viejo, el pasado ya ha pasado, y tú has sido hecho hombre nuevo, has renacido en Cristo. De nuevo vuelvo a remarcar esto de la libertad. Dice, si vosotros habéis sido, con lo que os estoy diciendo, crucificados con Cristo, ¿por qué os estáis sujetando a unos preceptos? ¿Por qué seguís esclavizándoos? Entonces, pues otra de las cosas que dice es, vestíos como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de entrañas de misericordia, bondad, mansedumbre y paciencia, soportándoos y perdonándoos. Fijaos la importancia y lo que remarca el perdón a los demás. Dice, como Cristo os perdonó, como el Señor os perdonó. Pero, sin embargo, dice, por encima de todo esto que os acabo de decir, revestíos del amor, que este es el broche de la perfección. La paz de Cristo y la palabra de Dios habite en vosotros, en vuestros corazones. Y luego, cosas que también nos dice, es que todo cuanto hagamos, lo hagamos de corazón, lo hagamos en el nombre de Jesús y lo hagamos como si lo estuviésemos haciendo para Jesús. Imaginaos que estáis trabajando para alguien o haciendo algún recado, imaginad que lo hacéis para Jesús, para el mismo Jesús, para el mismo Dios. Nos habla de la calidad de las relaciones, nos habla de que lo que Dios quiere en nuestras relaciones es que amemos, que nos demos a los demás, y esto nos hace reflexionar el cómo estamos tratando a los demás. El ánimo es muy importante y el ánimo nos puede impulsar a hacer cosas que pensábamos que no éramos capaces de hacer y sí que lo somos. Está bien el compartir lo que sabemos con los demás y fijaos cómo Pablo era muy sincero, o sea, esto es una carta normal, tú la lees y está escrito pues con un esquema de carta. Total, o sea, es muy sencillo y es precioso cómo él se hace también cercano a los demás y cómo se expresa, cómo se siente. Y esto es muy bonito, que él no esconde nada, sino que él dice cómo se siente en todos y cada uno de los momentos. Algo curioso de esta carta a los colosenses es que aquí sí que nos habla más directamente de Dios, porque también aparece un himno cristiano primitivo. Entonces nos dice que Dios, Jesús, es creador, todo fue creado por Él y para Él. O sea, que Jesús ya existía desde antes de la creación del mundo. Jesús Dios es eterno, es principio y fin, es cercano, dice, Cristo entre vosotros, la esperanza de la gloria, es verdad, poderoso, apoyo, ayuda. Cristo es todo y está en todos. Él nos capacita, nos hace capaces, incluso de lo que pensamos que no somos capaces. Dios no elige a personas capacitadas, sino que capacita a las personas que elige. Recordemos esto, es muy importante porque se nos olvida. Pensamos que para seguir a Cristo debemos de ser perfectos, no cometer ningún pecado. O sea, no, Dios te quiere tal y como eres. En Él no hay distinción y no hay favoritismos. O sea, Cristo rompe todas esas barreras. Él te ama tal y como eres y Dios capacita a aquellos que elige. Entonces, confía en Dios. Él nos libró, nos da libertad, nos trasladó al reino, nos perdonó. Él es misericordioso, es paz. Eso también lo resalta mucho. Cristo es paz. Nos reconcilió. O sea, Dios, a través de Cristo, nos reconcilió reconcilió a toda la humanidad con Dios. Actúa en nosotros. En Él están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Esta carta también era una carta aclaratoria, porque había mucha desorientación, había mucha mezcla de creencias, no sabían qué estaba bien, qué no estaba bien. En Cristo reside la plenitud. El amo a quien servimos es Cristo. Y qué bonito servir a alguien que es Dios, que Dios vino aquí a servirnos a nosotros, pudiendo solo simplemente ser servido. Pues no, Él se hizo como nosotros,
estuvo con nosotros y vino para servirnos. Entonces, qué bonito que sirvamos a aquel que lo dio todo por nosotros y que se entregó a sí mismo por nosotros. Se rebajó voluntariamente, sin embargo, Dios lo exaltó. Esto ha sido, pues, un pequeño resumen de todo aquello que he aprendido en Colosenses. La verdad que las cartas de Pablo, ojo, hay algunas cartitas como esta de Colosenses que son 4 capítulos, que son cortas, pero ojo al contenido, ¿eh? Dicen muchísimas cosas y más de las que ni me habría dado cuenta. O sea, yo algo que me empecé a dar cuenta cuando empecé a leerlas es que son como muy teologales y entiendo por qué hay como muchísimos libros escritos incluso de un solo capítulo de una de sus cartas, porque habla de muchísimas cosas Pablo. Así que pues ojalá tengamos esa mirada puesta en Cristo y que nuestro ejemplo sea Cristo, que es el mejor ejemplo que podemos seguir. Él es el amor. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias de todo corazón por escucharme, por apoyar el proyecto. Espero que tengáis muy pero que muy buen día y que Dios os bendiga.